Gloria al Señor hasta el verso 18. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, hay un título en Génesis 13, dice: Abraham y Lot se separan. Gloria a Dios. Dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. El siguiente, por favor. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Gloria al Señor. Vamos a predicar con un tema que hemos titulado, por la misericordia del Señor, el engaño de las riquezas. Amén. Vamos a orar al Dios del cielo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él ponga la gracia que necesitamos, para que esta palabra salga sazonada con sal y ministre el Señor en su misericordia y amor nuestros corazones y nuestras vidas. Padre eterno, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos una vez más ante ti, no contando con nuestras justicias, porque delante de ti son como trapo de inmundicia, sino con las muchas misericordias tuyas, para que hoy una vez más llene nuestras vidas de tu presencia, Dios mío, y la sabiduría que hay de lo alto, Señor, repose en nosotros, para que andemos en la prudencia de los sabios. Ministra nuestras vidas y transforma nuestro ser, porque hoy tenemos más necesidad de ti que ayer, Señor. Ayer ya pasó, pero hoy es un nuevo día, oh Dios de la gloria, en el cual esperamos contar con tu gracia y con tu amor, que tu vara y tu cayado infundan
pongan aliento en nuestras vidas y sigamos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas. Derrama de tu amor más y más en nuestros corazones, Dios mío, porque sabemos que aún la fe, que es la victoria que ha vencido al mundo, obra por el amor. Ese amor maravilloso que tú derramaste en nuestros corazones y que es la esperanza que no avergüenza. Ayúdanos, bendícenos y guárdanos, Dios mío, y háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y al nombre de Cristo y a su pueblo, victoria. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a hacer una exposición acerca del engaño de las riquezas. Amén. La palabra engañar quiere decir enredar o burlarse. Y en el desarrollo de nuestras vidas muchas veces sufrimos engaños. Amén. El engaño a los sentimientos se llama infidelidad. El engaño financiero se llama estafa. Y muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de engaños, ¿sí? Y otras veces los hemos provocado. Otras veces hemos destruido los sentimientos de una persona. Otras veces hemos hecho cosas que son desagradables delante del Señor y hemos producido eso que se llama engaño. Pero del engaño que yo les voy a hablar en esta tarde tiene que ver con el autoengaño. Ese poder engañoso que tiene el dinero. Y cuando yo hablo del engaño de las riquezas, no hago referencia que solamente las personas acaudaladas están en ese peligro. Hay gente que no tiene nada, pero es orgullosa y confía en las riquezas. Por eso cuando hablamos de este tema y ponemos como ejemplo lo que está escrito en la palabra en Génesis 13, del verso 1 al 18, estamos hablando de dos características. De las características de un hombre de fe y de un hombre que andaba pegado al hombre de fe, pero no era de la misma fe, no era del mismo sentir. Y el problema que se presenta en toda relación humana es cuando ya las cosas no son suficientes para los dos. Si es en un matrimonio, los problemas empiezan cuando ya no hay espacio para los dos. Eso fue lo que le pasó a Lot. Lot se sintió estrecho. Se sintió que ya no cabía él ni cabía su tío. Y no entendía que la bendición venía de parte de Dios, pero el que canalizaba esa bendición era el hombre de fe, llamado Abraham. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Que Dios quiere bendecirnos, pero quiere que esa bendición no se convierta en un problema para su vida. Porque debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos administrar todo lo que Dios nos da, porque Él va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Tal vez su riqueza no sea material, tal vez su riqueza sea un talento, pero si usted no lo administra bien, ese talento terminará sacándolo de los caminos del Señor. Como todo aquel que pone su confianza en la riqueza, y por eso dice la Biblia que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja, que un rico herede el reino de Dios. No es porque las riquezas sean malas. El problema es cuando confiamos en ellas, cuando invertimos el orden de Dios. ¿Y qué pasa? No hay problema en la mayoría de personas en la escasez. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos detenido a pensar que cuando no teníamos nada, tampoco teníamos problemas? Pero cuando empezamos a tener algo, ya sea material, ya sea del orden espiritual, entonces vinieron los problemas. Pareciera una ironía, ¿verdad? Que tengamos problemas en la abundancia y en la escasez no tengamos ese tipo de problemas. En la escasez no queremos dejar a Dios, queremos estar pegados a Dios. Amén. Pero esto fue lo que le pasó a Lot, que este hombre ya se sintió acosado. Y es que a muchas personas los acosa la abundancia, a muchos los acosa la pobreza, pero es mejor que le acose a uno la pobreza y no la abundancia, porque terrible es dejar a Dios en medio de una bendición grande. Amén. ¿Qué pasaba con estas dos personas? Era que los bienes eran abundantes. Y nosotros cuando empezamos la vida cristiana, la mayoría llegamos en derrota, atravesando muchas dificultades,
problemas familiares y todo tipo de problemas enfrentábamos nosotros en nuestra vida pasada. Pero vinimos a Cristo y en Él encontramos el descanso. En Él hallamos la paz que no encontramos en el mundo, la paz que nos fue esquiva por mucho tiempo, porque la estábamos buscando en el lugar equivocado. Y tal vez este hombre Lot estaba buscando el descanso también en las cosas equivocadas, porque los bienes materiales no dan paz por sí solos. Tiene que haber una sabiduría para administrar, tiene que haber una sabiduría para vivir cada momento de nuestra vida. Este hombre también no ponía la mirada en las cosas celestiales, sino que él miraba en las cosas terrenales. Por eso cuando le dan a escoger a Lot, él no escogió lo espiritual. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida diaria. Cuando ocurre algo, viene una bendición, ¿cómo es nuestra mirada? ¿Hacia qué miramos nosotros? Hay muchas personas que dicen, no, con él yo no puedo tener un trato con esta persona, con la persona X o Y, porque es ventajoso. Y eso era lo que le pasaba a Lot. Su mirada era una mirada altiva y una mirada de ventaja. Porque cuando él mira hacia las zonas de ribera, su interés no era el espiritual, su interés era el material. Porque usted sabe que la gente que conoce de campo, las zonas más fértiles son las zonas de ribera, los valles de los ríos. Y eso fue lo que miró Lot. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos la bendición plena de Dios, pero estamos mirando hacia las cosas terrenales, como si las cosas terrenales fueran eternas, como si las cosas que se ven permanecieran. Pero dice la Biblia que las cosas que no se ven son las que permanecen, son las que son eternas, y allí debemos tener nuestra mirada. Y parece no fácil de entender que mientras Abraham y Lot caminaban e iban siendo bendecidos por el Señor, no habían tenido problema, sino hasta cuando los bienes se aumentaron. Porque cuando los bienes se aumentan, qué ironía es cuando vienen los problemas, porque ahí es cuando es tocado el corazón del hombre, ahí es cuando somos probados. Amén. Somos probados cuando en la abundancia, también somos probados en la escasez. Lo bueno es que aprendamos a administrar bajo la gracia de Dios cualquiera que sea la situación por la cual atravesemos. Porque es que hay mucha gente que en la escasez se aparta de Dios, que su oración se vuelve una quejabanza. Cuestionan a Dios que por qué paso por esta situación, que por qué el otro que no hace nada está bien. Y cuando estamos en la abundancia, entonces nos olvidamos del Señor. Entonces se nos hace tedioso venir a buscar su presencia. Ya todos los días no son importantes para buscar al Señor. Nos volvemos tal vez domingueros, porque así es el ser humano. Y esto nos refleja la condición del hombre, del que es espiritual y del que vive una vida cristiana, pero una vida cristiana carnal. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar en esa condición? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y que decir, Señor, pruébame en la escasez, pero también pruébame en la abundancia? Porque a veces somos fieles en lo poco. Amén. Y dice el Señor, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero ahí cuando estamos en lo mucho, ahí es donde también somos probados. Y ahí está el corazón del hombre, el orden del hombre, las preferencias del hombre. Y ese es un problema muy grande, el engaño de las riquezas. Y eran personas de reino, eran personas de principios, eran personas llamadas, eran personas que vivían en medio de la gracia del Señor. Porque dice el hombre de fe, dice, mejor separémonos. Usted vaya a un lado, para donde usted vaya, yo voy para el otro. Porque que no es bueno que haya contiendas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque eran hermanos. Lo mismo que entre nosotros no es bueno que hayan contiendas, que hayan divisiones. Pero ¿sabe qué es lo que causa las contiendas y las divisiones muchas veces? El amor y el apego por el dinero, por las cosas materiales.
Muchos matrimonios se separan no en la escasez, sino se separan en la abundancia. Y deberían vivir mejor en la abundancia, amén. Pero se separan es en la abundancia. Cuando empieza el Señor a prosperarlos, hay cosas para dividir, para repartir, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí empezaron los problemas no para Abraham, sino para Lot. Porque Lot vivía carnalmente. Cuando una persona es altiva y su mirada está hacia las cosas materiales, siempre trata de ser ventajoso en los negocios. Y esa fue la ventaja de Lot, que demostró que quería eso que se veía hermoso, ¿cierto? Que anhela a cualquier persona tener una finca en la ribera de un río, en tierra fértil y productiva. Pero Abraham no miró esas cosas. Él miró la obediencia, su esperanza estaba en el Señor. Y esto es un problema que es necesario que lo resolvamos nosotros. Porque la Biblia dice, no se puede amar a dos señores, porque se terminará aborreciendo a uno y amando a otro. Y es que cuando nosotros decimos que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, es porque ese es el primer mandamiento. Es porque ese es el orden de Dios. Gloria al nombre del Señor. El problema de la abundancia. El problema de la abundancia radica cuando es tanto el dinero que ya nos hace no un bien sino un mal. Cuando nosotros tenemos mucho dinero, la tendencia del ser humano, sea cristiano o no cristiano, es a mal enseñar a sus hijos. Uno ve que la mayoría de los hijos de los creyentes que no tienen mucho dinero son más educados que los hijos de los creyentes que pasan por abundancia de dinero. Dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué esta situación? Es por esa comodidad que da el dinero, por esa facilidad de obtener o de comprar todo lo que uno quisiese comprar. Pero cuando uno se forma en medio de la escasez o con lo necesario, ¿sabe que es mejor? ¿Sabe que da mejores resultados eso? Aunque no debería ser así, nosotros el comportamiento tendría que ser igual, fuese cualquiera nuestra situación, en la escasez o en la abundancia. Vemos nosotros que cuando a un hijo se le premia o se le da o hay la oportunidad de darle un vehículo, usted no le ve que se acerque más a Dios, sino que se aleje más de Dios. Pero cuando ese hijo ve que es con esfuerzo, que hay que pagarle la matrícula, que hay esfuerzo para pagarle la pensión, que no se le puede dar las cosas que él pide, porque hay que saber administrar las cosas que nos da el Señor, usted ve que esos muchachos están más en la iglesia, hay mayor búsqueda. Y debería ser lo contrario, ¿verdad? Debería ser que cuando estamos cómodos, cuando no hay esa situación que toque clamar porque no hay para comer, que no, sí hay para comer, hay para comprar, hay para tantas cosas que Dios nos da, pues deberíamos buscarle. Pero yo les reto, verá que esa situación no se presenta así. Y muchas personas dicen, no, pero es que cuando el Señor me dé, yo no voy a cambiar. Por eso les vengo a hablar del engaño de las riquezas. Porque es un engaño las riquezas. Es una ilusión. Es algo muy pasajero, muy vano. Y el primer problema con Lot fue el problema de la abundancia. Cuando hay actividad en el corazón del hombre, cuando el hombre es ventajoso en todas las áreas de la vida, cuando quiere ser el primero y quiere hacerse notar, quiere decir yo hago mejor esto que el otro, ahí viene el problema en el corazón. Eso fue lo que le pasó a Lot. Vio la llanura del Jordán que era toda de riego, o sea, vio las cosas hechas, vio el negocio que ya estaba en plena producción. Ahí no había esfuerzo, ¿verdad? No había que empezar a trabajar la tierra, no había que inventar o diseñar o construir un sistema de riego, ya estaba hecho. Era una zona de riego, una zona de ribera. Amén. Y eso es lo que quiere mucha gente, vivir en comodidad.
como si Dios estuviese obligado solamente a darnos bendición y bendición material. Mucha gente busca de Dios solamente por lo que espera recibir del Señor. Y eso es un concepto equivocado. Nosotros debemos buscarle porque le amamos. Y sabe una cosa, el amor a Dios se expresa no por los dichos, no por las palabras, sino con nuestros hechos y acciones. Porque esa es la forma como Dios quiere que nosotros amemos. Dice, hijitos, no améis de palabra ni de lengua. Él quiere que amemos de hecho y en verdad. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros demostrar el amor de esta manera como Dios quiere que nosotros nos amemos? Porque es que las palabras se las lleva el viento. Muchas personas, dice la Biblia, que con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. Y Dios no quiere que llevamos esa vida de doble moral. Dios no quiere que claudiquemos entre dos pensamientos. Si le decimos que le amamos es porque realmente le amamos, porque no estamos detrás de la añadidura, como si lo estuvo Lot. Y tantos problemas que le acarreó esa condición a Lot, de ser una persona altiva, de estar mirando siempre la ventaja, de estar escogiendo siempre lo fácil, lo que ya está hecho, donde no hay que ir a trabajar, donde no hay que labrar la tierra, sino donde hay que recoger. Y así quieren muchas personas vivir el cristianismo. Señor, deme, deme y deme. Amén. Gloria al nombre del Señor. La primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Mire, la bendición que da el Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Si usted ha anhelado algo, Dios le da algo, pero eso algo que Dios le da, le quita el tiempo para Dios, le quita el tiempo para su familia. Mire, eso no es bendición. Más temprano que tarde usted se va a dar cuenta que está cambiando a Dios por cualquier cosa. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Él cambió la bendición del cielo, la cambió por una tierra fértil que veían sus ojos, pero espiritualmente Lot no veía nada. Solo lo que veía su vista carnal. Hasta allá le alcanzó a escoger lo fértil, pero no sabía lo que había detrás de eso. Por eso cada día nosotros debemos pedirle sabiduría al Señor, que nos dé un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, para tomar lo bueno y desechar lo malo, para que cambiemos nuestra manera de vivir, para que no caigamos en ese engaño de las riquezas como cayó Lot, y que le costó tanto, le costó dolor, le costó sufrimiento, le costó perder a sus hijas, le costó perder a su esposa, porque los llevó hacia la perdición solamente por la ambición. No le importó sino las cosas materiales, nunca se preocupó por el estado espiritual de su esposa, mucho menos por el de sus hijas. Y las consecuencias son terribles porque usted las conoce. Yo las conozco también. Entonces dice el Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, porque ese es el engaño de las riquezas. La persona cuando no tiene nada y empieza a tener algo y a ser bendecido, ya miran a los demás por debajo del hombro, por encima del hombro. Ya sus costumbres cambian, ya su círculo de amigos es diferente. Porque ese es el engaño de las riquezas, que produce altivez en el poseedor de las mismas. Mire, cuando usted, es mejor que usted pase desapercibido en todo lado y no que lo tengan por interés como amigo, o que le hablen a usted esperando que usted les dé algo. Eso no es agradable. Tener ese tipo de amigos, eso no es bueno. Que lo busquen a uno por interés es de lo más desagradable.
que puede haber. Eso le pasó al Señor Jesucristo. Por eso Él les llamó la atención y les dijo, les exhortó, dijo: ustedes me siguen, no por la palabra, no por lo que yo les enseño, sino porque se llenan, que están llenos con la bendición que Él provee. Y muchas personas, aún en este tiempo, a puertas de venir el Señor Jesucristo, le están siguiendo, es por la bendición material. Porque el Señor les dé cualquier cosa material, porque los prospere en los negocios. ¿Para qué? ¿Para volverse en altivos? ¿Para dejar a Dios? ¿Para irse tras las riquezas que son efímeras, dice la palabra? Es que la confianza debe estar en el Señor, no en las riquezas. Y ese fue el desvío de Lot, porque él puso la confianza en esas tierras fértiles. Él tal vez diría en su corazón: yo acá me voy a hacer un gran hacendado, tal vez el más nombrado en toda esta tierra, pero no entendía lo espiritual. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es final de muerte. También dice la palabra en Hebreos 13, gloria a Dios, gloria al Señor por siempre. Gloria a Dios. Hebreos 13, versos 5 y 6, dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, dos cosas que tenía Lot: altivez en su mirar. O sea que había codicia en su corazón, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la codicia de corazón? No es otra cosa que la avaricia. Y la avaricia, dice la Biblia, es una forma de idolatría. Y todo lo que sea idolatría, Dios lo abomina. Porque eso es poner usted el dinero por delante del Señor. Entonces mire que con lo que habló este hombre, con lo que expresó, la forma que miró, estaba identificando que él era un cristiano pero carnal, que solo iba tras lo financiero, tras el negocio, tras la oportunidad, pero espiritualmente estaba muerto. Y esa misma muerte se la pasó a sus hijas, esa misma muerte se la pasó a su esposa. ¿Por qué? Por este engaño de las riquezas. Marcos 4:19, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, verso 19, gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces el Señor siempre nos da a nosotros directrices para que caminemos rectamente. Cuando el Señor dice: tengan cuidado de esto, tengan cuidado del engaño del pecado, del engaño de las riquezas. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Es porque Dios quiere que nos guardemos. Es que dice el Señor que Él viene pronto. ¿Y Él vendrá a quién? A salvar a los que le estamos esperando. Pero sabe una cosa: el que tiene su mirada puesta en lo terrenal no le está esperando. Tal vez hasta ahora: Señor, demórese otro ratico porque es que quiero tener más y más. Y sabe una cosa: nunca se saciará con las cosas materiales. Las cosas materiales no sacian. Gloria al nombre del Señor. Marcos 4:19. Gloria al nombre de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mire cómo ese daño lo provoca el engaño de las riquezas, el mirar con altivez, el codiciar lo que tienen otros, el determinarse en una vida a trabajar por esas cosas materiales, desechar las cosas de Dios, ser selectivos en cuanto al servicio a Dios. Voy cuando quiera, cuando me queda tiempo. ¿Cuántas veces por un negocio
se descuida la relación con el Señor. ¿Cuántas personas no vienen teniendo la oportunidad, teniendo todas las condiciones, pero por estar atendiendo el negocio no vienen un domingo a la iglesia? Entonces, ¿de qué está lleno su corazón? De lo mismo que estaba lleno el corazón de Lot, de codicia. Y esa codicia entró por sus ojos, porque cuando miró, no miró con sabiduría, no miró pensando en el futuro, sino que pensó en el ya y en ahora, como mucha gente que se desvía de las cosas del Señor por su afán por hacer riquezas. Y cuando el Señor nos habla del engaño, de las riquezas, es porque el dinero tiene un poder engañoso. Tiene un poder de desviar a la gente y sacarla del propósito de Dios, como sacó a Lot. Porque Lot no terminó bien. La vida de Lot no fue una vida exitosa. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, las riquezas provocan algo contrario en nuestras vidas. Si nosotros aprendiésemos a administrar las riquezas como las administró Abraham, seríamos personas diferentes. Pero ¿sabe de qué depende eso? De lo que esté en el corazón del hombre. Ser rico no es malo. Lo que es desagradable para Dios es que nosotros pongamos nuestra confianza en las riquezas, o amemos estas cosas, o les demos el primer lugar. Y mucha gente en esa carrera desenfrenada por el dinero, no se va dando cuenta y va colocando sus tiendas como Lot. ¿Dónde las colocó Lot? Hasta Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo era Sodoma y Gomorra? Ahí lo dice la palabra, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no cuidamos eso tan maravilloso que no tiene precio humano? Que no hay ninguna riqueza que pueda comprar la salvación. ¿Por qué cambiamos el tesoro más grande que tenemos los cristianos por las cosas vanas y pasajeras de la vida? ¿Qué hay realmente en el corazón del hombre? ¿Qué hay en nuestro corazón que haga que nosotros seamos tan volátiles, tan inconstantes? Porque un día como hoy era para que este lugar estuviese lleno. Amén. Y no lo está. ¿Por qué no lo está? ¿Porque no haya forma de venir a la iglesia? Yo no creo. Es porque no estamos mirando las cosas del Señor como son. Y sabe una cosa, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Amén. Él conoce lo que hay en el corazón de cada ser humano. Él pesa los corazones, dice la Biblia. Pesa los espíritus. Lo que pasa es que ya estamos en los días postreros. En cualquier momento va a sonar la final trompeta. Amén. Dice la Biblia que uno será tomado y el otro será dejado. Yo no sé si usted quiere irse con el Señor o se quiere quedar acá acariciando las riquezas, esclavo del trabajo, esclavo de las cosas de este mundo. Amén. Eso le pasó a Lot. Y estas cosas están puestas, por ejemplo, para nosotros, para que no sigamos esas mismas conductas. Pero la tristeza es que el pueblo de Dios está siguiendo esas mismas conductas. Las mismas conductas de tener primero las cosas del mundo que lo hermoso que es venir a buscar la presencia del Señor. Dice la Biblia que David, el salmista, prefería estar un día en el atrio de la casa del Señor que 1000 en el palacio del rey. ¿Por qué? Porque si había un amor sincero. Por eso él podía adorarle. Por eso él podía entrar en intimidad con Dios con facilidad. Porque lo que había en su corazón lo manifestaba en su boca y en su conducta. Porque el interés de él no eran estas cosas materiales, esas cosas pasajeras. Por eso los que duermen con la esperanza en Cristo Jesús, ¿sabe por qué? Era porque amaban hacer la obra para Dios. ¿Y por qué vemos que ahora la iglesia no ame hacer la obra para Dios? No aman el evangelismo.
no aman el hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por las cosas de este mundo. Y hoy el Señor nos está advirtiendo por su palabra que ese es un engaño, el engaño de las riquezas. El enemigo a través de las cosas materiales busca desviarnos del propósito de Dios. Y cuando la gente ya está desviada por eso, quiere volver y es difícil. A Lot le costó porque él quiso salir con sus hijas y con su esposa, y la esposa miró atrás porque ya estaba acostumbrada y anhelaba en su corazón la vida de Sodoma, la vida de Gomorra, la vida de vanidad, la vida de pecado. Porque dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor estaban como corrompidos, en pecado. Gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 10, gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado su nombre. Capítulo 10, verso 21 y 22. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Oiga, este joven, dice la Biblia que el Señor le preguntó antes que si guardaba los mandamientos. ¿Y qué dijo? Que no, que sí. Que sí, que desde niño, desde joven. Pero el Señor nos conoce. El Señor sabe todo de nosotros. Por eso es que es tan delicado esta situación que la está padeciendo la iglesia. Un apasionamiento por las cosas materiales, por las cosas que le agradan a la carne. Cuando el Señor dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Amén. Esas cosas son pasajeras. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este joven quería hacer la voluntad de Dios, aunque con sus labios le dijo tal vez: maestro, quiero seguirte. Lo dijo de labios, pero su corazón estaba con las riquezas. Él quería seguir al Señor como mucha gente quiere seguirlo. Le quieren seguir en Rolls Royce, con escoltas, con una vida ostentosa, sin sacrificio, sin tomar la cruz. Y así no se puede seguir al Maestro. Y eso pasa. Y no es que estemos hablando que acá hay diferencias de clases sociales, no la hay. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del estado del corazón del hombre. Porque tal vez acá hay personas que no tienen ni una cicla siquiera, pero también tienen codicia en su corazón. Es que eso no depende de eso. Depende del estado de nuestro corazón. ¿Cuántas personas que están en escasez vienen y buscan al Señor, pero que para que les provea algo? Pero cuando se interesan por el Señor, pasan los años y no se han bautizado, no han bajado a las aguas. No sirven al Señor. No se han ocupado en ser miembros de la iglesia para poderle servir al Señor. Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué interés? ¿Les interesa la salvación? No les interesa, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que es que estas cosas nos tocan a todos los seres humanos, porque hay mucha gente que dirá: esta palabra no es para mí, yo no tengo plata. No, es que no depende de lo que usted tenga, es de la confianza en quien la tiene. Es que hay gente que no tiene ni un peso y su corazón está lleno de malos deseos, de avaricia, ojos altivos. Buscan al Señor es solo para que les dé algo, como si el Señor estuviese obligado a darnos cosas. Lo que Él tenía que darnos ya nos dio, que se llama la salvación de nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Y así pasa con muchos de nosotros, que podemos estar caminando equivocadamente en el Señor. Los intereses de nuestro corazón sí los conoce el Señor.
Así nosotros tratemos de mostrar una apariencia, Él sabe por qué es que usted le busca. Búsquele sinceramente, porque son los días postreros, los días finales, para que usted se esfuerza por las cosas que Dios la provee sin que usted se ponga a hacer sacrificios. No, es que tengo que hacer esto, es que si no abro el domingo, nada. Es el engaño de las riquezas. Es que usted no, es que no es que le vaya a ir mal. Lo que pasa es que usted confía en lo que le produce el negocio, no en lo que le provee el Dios del cielo. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas, ¿cómo serán? Añadidas. Y sabe una cosa, Dios no añade migajas. Todos nosotros hemos podido experimentar el poder de Dios cuando nosotros de sincero corazón le servimos al Señor, no por interés. Pero es que cuando uno va caminando el Señor, las bendiciones le persiguen y le alcanzan. Usted no necesita estar mendigando nada, no necesita estarse mostrando como una persona que las 24 horas del día piensa en dinero y en dinero y en dinero. ¿Para qué? Si eso no atrae la bendición, eso ahuyenta la bendición. Gloria al nombre del Señor. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Gloria al nombre de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 10 y 11. Gloria a Dios. Dice la palabra: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gloria al nombre del Señor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué nos dice el Señor que huyamos de todas estas cosas? Porque cuando dice la Biblia que es raíz de todos los males, es que ese poder engañoso del dinero afecta a todos los creyentes. El enemigo no hace distinción entre clases sociales. El enemigo, para destruir una familia, para destruir a una persona, no mira si es profesional, si es analfabeta. No, el enemigo a todos ataca por igual. ¿Y cómo nos ataca? A través de ese engaño, de la falsa ilusión, de una vida sin sentido, digo yo. ¿Por qué no corremos a las cosas del Señor? ¿Por qué si corremos a otras cosas? Que usted mismo sabe, que yo mismo sé, que al correr detrás de esas cosas vanas, nuestra vida se va a desviar. Cuando dice la Biblia que es raíz de todos los males, ustedes analicen, verá que todas las sociedades, todos los estados tienen el mismo problema. ¿Por qué el presidente Maduro no quiere soltar su puesto allá en su cargo de presidente? ¿Por qué está atornillado al país? ¿Por qué será? Por el amor al dinero. Porque es que con el dinero es que ellos se mantienen en el poder. O si no, no podrían mantenerse en el poder. Si ellos no compraran conciencia, no tuvieran un ejército que está comprado, no podrían mantenerse en el poder. No les importa asesinar más de 100 personas por mantenerse en el poder. ¿Por qué gente tan importante, vicepresidentes, ministros, generales del ejército, diputados, están señalados de narcotráfico? ¿Qué necesidad tiene una persona de esas? Porque cayeron en este engaño de las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces eso le pasó a este hombre llamado Lot. Un ejemplo, no para seguir, sino para que nosotros no hagamos lo mismo que hizo él. Mirar con altivez, desear las cosas que ya están hechas, donde no hay que trabajar, sino Señor, yo quiero esto, déme esto. No hay que trabajar.
hay que ser esforzados y valientes, pero hay que darle el primer lugar a Dios. Mire, cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios se encarga de usted, Dios se encarga de sus hijos, a usted no le va a faltar nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Tenemos la confianza en Dios o en los hombres? ¿Por qué Venezuela no ha podido salir de esa crisis? Porque tienen la confianza en el hombre. Están esperando en la OEA, están esperando en la ONU, están esperando en el presidente de los Estados Unidos, pero no están esperando en Dios. Si estuvieran esperando en Dios, las cosas serían diferentes. ¿Y por qué no esperan en Dios? Porque no están confiando en Él. Amén. Y el mayor problema que tiene el engaño de las riquezas es cuando lo espiritual pasa a un segundo plano. Y sabe que no se va dando cuenta, no nos vamos dando cuenta cómo es eso. Eso sucede de una forma tan astuta como todo lo del diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche. Usted no se va dando cuenta. Usted dice, no, pero es que también debo esforzarme, yo quiero tener algo. Entonces usted ya se ocupa y se ocupa y se ocupa por ganarse unos pesos, pero se da cuenta que usted se gana esos pesos y esa plata es como si se le sale por el medio de las manos. ¿Por qué? Porque usted lo cambió por ir a evangelizar, lo cambió por el servicio a Dios, por buscar su presencia. ¿Y qué dice la Biblia? Alejados de mí, nada podéis hacer. Sí, Dios nos dio muchas facultades para hacer cosas, pero primer lugar es para Él. Y ese es el engaño de las riquezas, que usted empieza a cambiar las prioridades. Ya el Señor no ocupa el primer lugar, tal vez ni el segundo ni el tercero, tal vez es el último. Tal vez usted le busca cuando le queda tiempo. Y una persona que esté ansiosa de riquezas nunca le va a quedar tiempo para el Señor. Siempre le va a quedar tiempo para hacer más riquezas, mas nunca para el Señor. Entonces, el problema de invertir el orden de Dios es que vienen las circunstancias difíciles. Vienen aquellas cosas que tienen que enfrentar mucha gente que se dedicó toda una vida a hacer dinero, para después, como aquella mujer que sufría del flujo de sangre, dice la Biblia, llevaba muchos años y lo gastó todo. O sea, era rica esa mujer. ¿Y qué pasaba? Obtenía algún resultado, dice la Biblia, que le iba peor. Y así le pasa a mucha gente que descuida su relación con el Señor por la ambición del dinero, por el tener y tener y tener. Es que eso es como una enfermedad terrible. Tener y tener y tener. Y después, ¿de qué le sirvió el dinero? De nada. Qué cosa tan difícil, qué situación tan difícil la de estos tiempos, en medio de una sociedad que todo quiere incitar a comprar, una sociedad llena de consumo, las miles de cosas para que usted gaste el dinero, para que usted se esfuerce, pero por esas cosas materiales, las miles de estrategias, marketing para seducir sus sentidos y se vayan tras esas cosas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos para Él. Él se va a encargar, Él se encarga de nosotros. Pero cuando usted le es fiel, gloria al nombre del Señor. Porque dice la Biblia que Él honra a quienes, a los que le honran. Al altivo y orgulloso le mira de lejos. Por eso es que Lot estuvo por allá todo ese tiempo, estuvo sin Dios, andando en lo que le dictó su corazón, hacer y hacer dinero. A él no le importó rodearse de una sociedad corrompida, lo importaba era tener dinero. Y así está mucha gente. No le importa hacer sociedades hasta con el mismo diablo, lo importante es tener dinero. Aún en la iglesia de Cristo. Por eso es que mucha gente, la gente que está afuera no viene acá, porque no ve ninguna diferencia, porque allá hay avaricia
y encuentran acá en la iglesia también avaricia. Solo deseo de, les gusta oír del Dios que prospera, del Dios, pero del Dios que es fuego consumidor, poco. Del Dios que es justicia, poco les gusta hablar. Poco les gusta oír de ese Dios, del Dios verdadero. Amén. Génesis 13:13 nos dice cuál era la condición de esa sociedad a la cual llegó Lot por la ambición, por el deseo de riqueza y de poder. Dice que extendió sus tiendas, o sea, su casa de habitación. ¿Dónde la tenía? En Sodoma, en Gomorra, ¿cierto? Hasta allá llegó, se llenó de un ambiente de perversión. No le importó que sus hijas crecieran viendo esa maldad, que su esposa también estuviera todos los días viendo la maldad de Sodoma y de Gomorra, porque la Biblia dice que eran malos en gran manera. Si se preocupa usted por esas cosas, por darle un ambiente bueno a sus hijos, a su esposa, o está buscando extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra por la avaricia. Mateo 6:33-34, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos habla claro. ¿Por qué? Porque es que el que está en ese deseo desenfrenado por la riqueza solo piensa es en tener. Y ese engaño es algo tan terrible que la persona que está en esa condición no lo reconoce. Aún siendo parte de la iglesia, no reconoce que está en esa condición. Amén. Porque es tanto lo que se llega a amar el dinero, es tanta la posesión que toma el dinero sobre una persona, que todos los demás se dan cuenta menos él. Y de verdad el que le ama le dice: tenga cuidado, cuidado, porque está cayendo en ese afán del dinero. Y le digo, esto no se trata de clases sociales, no se trata de empresarios, no, eso a todos nosotros nos puede pasar. Así sea el que tenga una simple moto, puede estar en avaricia, en codicia, puede estar amando eso. Si eso no se trata de cifras ni de números, porque es que nosotros queremos llevar las cosas del Señor a números. Bueno, acá en la iglesia por ahí 1, 2 o 3, no, tal vez esos que tienen sí viven para Dios, y aquellos que no tienen y aman el tener, pues no están viviendo para el Señor. No se trata de eso, se trata del corazón, se trata de la actitud, se trata de la motivación. Eso es que se trata, ese engaño de las riquezas. Amén. Proverbios 16:25. Gloria a Dios, santo es el Señor, bendito su nombre por siempre. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mire, eso es una realidad. Eso es algo tan veraz como toda la palabra del Señor. Uno debe tener cuidado porque hay cosas que nos desvían del sincero amor a Dios, del amor genuino. Nosotros a veces cambiamos al Señor como lo hizo Esaú, por un plato de lentejas. Por cualquier cosa cambiamos esto tan maravilloso como es la vida del Señor, la vida cristiana.
No es sino que usted mire a su alrededor y mire la gente que está sin Cristo. Verá que es una vida terrible. Ellos tratan de mostrar una felicidad que no tienen, una armonía que no viven, porque es que nosotros también estuvimos sin Cristo y usted sabe, y yo sé que la vida sin Cristo es pura hipocresía y pura apariencia, pero usted ahora que tiene una vida real, una vida verdadera, un gozo que nadie le puede quitar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿va a valorar la vida cristiana o vamos a seguir igual, anhelando solamente lo terrenal? Una vida es de servirle a Dios cuando yo quiera, una vida carnal, y tal vez ligeros de labios, así como era ligero de palabra, como era el apóstol Pedro, ¿cierto? Señor, mi vida, dice, mi vida daré por ti, le dijo. El Señor le dijo, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, que antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Oiga, y ese era el que quería dar la vida. Así hay muchos que de labios quieren dar la vida por el Señor, pero no hacen nada para la obra. Nada. Casi ni venir a la iglesia, porque no vienen. Ni venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué salen esas palabras y esas manifestaciones que no son sinceras? Porque dice la Biblia que ese es el sacrificio de los necios, prometer y no cumplir. Dice el Señor, mejor es que cumplas y no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque ese se llama el sacrificio de los necios. ¿Y sabe qué lleva al sacrificio de los necios? Una vida liviana, una vida con intereses equivocados, buscando al Señor por lo que da, no por quién es. Y por eso hay muchas familias cristianas en decadencia, muchas ya que están más en el mundo que acá adentro. ¿Por qué? Porque anhelan lo de afuera, como la mujer de Lot. Si le dijeron no mire hacia atrás, ¿y por qué miró hacia atrás? Porque en su corazón tenía eso, esa vida le gustaba, le agradaba. Y eso pasa con mucha gente que viene acá pero a regañadientes, viene ahí porque le toca, por cumplir, como si fuera una religión, pero no hay vida espiritual, no hay deseo de irse en el rapto, no hay deseo de morir en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Lucas 12, 13, 21. Gloria al nombre del Señor. Lucas 12, 13, 21. Gloria al Señor por siempre. Gloria a Dios. Dice la Biblia, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo, mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida del hombre. Y cuando lo está diciendo el Señor, es que ese es un peligro. El peligro y el engaño de las riquezas es que la gente piensa que esa es la vida del ser humano, tener y tener, tener y tener. Y esa no es la vida del hombre. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire el problema del engaño de las riquezas.
que lleva a la confianza excesiva, esa confianza que mata espiritualmente. Como el que está en abundancia económica piensa que de nada tiene necesidad, pero tiene necesidad de todo. Porque eso es lo que concluye la palabra. Miremos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:17. Que esa confianza es una confianza que mata la verdadera vida, la vida espiritual. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:17 dice la palabra, gloria al Señor. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga, es que el engaño de la riqueza, ¿cierto?, produce incredulidad. El engaño de las riquezas produce incredulidad. Porque el que está en esa condición cree es al Dios dinero, al Dios mamón, y espera en ese Dios. No tiene fe, que es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O su fe se ha debilitado a tal manera que ya no es un creyente, sino un incrédulo. Por eso el Señor le aconseja que compre oro refinado en fuego, la fe genuina. Esa fe preciosa, más valiosa que el oro. Y es probada, ¿por qué? Por el fuego del Espíritu Santo de Dios, para revelar qué es lo que hay en el corazón, cuáles son sus deseos, si usted realmente quiere comprometerse con Dios o va a seguir pensando que con el Señor se puede jugar, que se puede llevar una vida doble, una vida medio mundana y medio cristiana. No, Dios no puede ser burlado. Les digo nuevamente, las riquezas no dependen de la cantidad que usted tenga. Usted puede ser un avaro y no tener un peso, pero lo único que desea venir acá a la iglesia porque el Señor lo saque de la condición de pobreza, pero no hay un interés por crecer espiritualmente, por escudriñar las escrituras, por hacer algo. Amén. El Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El engaño de las riquezas también produce ceguera espiritual. Ceguera espiritual, esa que tenía Lot, porque miró fue con su vista carnal. ¿Un hombre de Dios había permanecido con Abraham? Claro. Por lo menos le había dicho, no me deje, a donde usted vaya yo voy. Con hizo así, como mucha gente espiritual hizo así, ¿cierto? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero la otra carnal le dio el beso de Judas y se devolvió al mundo. Eso era lo que le gustaba. Y así es todo aquel que pone su confianza en las cosas materiales, en buscar a un Dios que provee pero lo material. Pero ¿por qué no busca a un Dios todopoderoso, que no solo provee lo material, sino las cosas que son eternas, las cosas que perduran? Porque dice la Biblia que esas tres cosas, el amor, la fe y la esperanza, permanecen para siempre. Y ese es el fundamento de nuestra fe, un Dios en el cual esperamos, que esperamos la resurrección para vida eterna. Amén. Entonces necesitamos despertar de ese letargo, mirar a ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, porque dice la palabra, no sea hallado en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. ¿Y sabe qué produce la incredulidad? El engaño de las riquezas. Dice la Biblia que debemos cada día ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y sabe por qué mucha gente no se ejercita en la piedad?
Porque mucha gente no ayuna, no ora, no busca de Dios, no hace la obra para el Señor, no lo hace de corazón. ¿Sabe por qué? Porque están en el engaño de las riquezas. Están confiando en lo poco o lo mucho que tengan. Así sea un trabajo, pero tienen la confianza en ese trabajo y no en Dios. Y eso es lo que provoca que la gente en estos tiempos sea corta de vista espiritual. Que llega alguien y le dice, sí, mire que comprobaron con unos versículos bíblicos que había purgatorio. Purgatorio, gloria al Señor. Dice, pero esto lleva 15 años de cristiano, entonces no ha leído la Biblia. Entonces, ¿qué comunión tiene con el Señor? Cuando le habla, cuando le escucha, cuando oramos le hablamos a Dios, cuando leemos la Biblia, le estamos escuchando, porque Él nos habla por medio de su palabra. La Biblia dice que en los tiempos antiguos Dios habló al hombre por medio de sus santos profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús de Nazaret. Y da tristeza, ¿verdad? Ver tantas personas con años y años en el Evangelio y no saben diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda, porque no se han interesado por Dios, porque siguen a un Dios que provee, pero cosas materiales. Eso es lo que quiere el mundo. Nosotros no podemos querer lo que quiere el mundo. Debemos anhelar estar en su presencia. Que si Él nos llamara en esta noche, decirle, Señor, heme aquí, estoy listo para irme. Como el apóstol Pablo, que dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Si es para nosotros el morir ganancia, si tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación no se la da el rótulo de cristiano, se la da una vida transparente, una vida sincera delante de Dios. Que usted sea un libro abierto y una carta leída por todos, que nadie tenga nada de qué avergonzarlo, porque usted vive para Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre glorioso, Dios de amor y de bondad, hoy venimos ante ti, Señor, porque tenemos que reconocer que hasta el día de hoy, Señor, te buscábamos por interés. Y hoy te pedimos en tu amor, en tu gracia y en tu bondad que nos ayudes. En el nombre de Jesús de Nazaret, trata con nuestras vidas y ayúdanos, Señor, para que no nos desviemos tras aquellas cosas que producen ceguera espiritual, tras aquellas cosas que endurecen nuestro corazón, aquellas cosas que nos apartan de ti, como el engaño de las riquezas, como el deseo, oh Dios maravilloso, de venir aquí por lo que tú das en lo material. Señor, nosotros te buscamos porque te amamos. Y dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso te decimos de todo nuestro corazón, hoy te necesitamos más que ayer. Necesitamos de tu misericordia, de tu amor y de tu ayuda, mi Rey de gloria. Que tú nos fortalezcas, que tu vara y tu callado infundan aliento en nuestras vidas, Señor. Que frente a cada decisión que tengamos que tomar, Señor maravilloso, la pongamos delante de tu presencia, para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu y sepamos escoger, Señor, lo que realmente conviene para nuestras vidas, Señor. Que no sea el afán de la riqueza lo que esté gobernando nuestro corazón, sino el poder de tu Santo Espíritu. Que no sea la sabiduría humana la que esté rigiendo nuestros actos, Dios mío, sino que queremos que tú nos des hoy la sabiduría de lo alto, aquella sabiduría que primeramente es pura, buena, benigna, pacífica, llena de bondad, de misericordia y de buenos frutos. Es necesario, Señor, que hoy nos perdones, Dios mío, por la indiferencia, Señor, por la falta, oh Dios de la gloria, de comunión contigo, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que perdones nuestro pecado, Dios mío. Estar buscándote, Señor, por las motivaciones incorrectas. Te buscamos porque tú nos amaste primero. Y ese amor se demostró en un hecho maravilloso, que aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, tú, Señor Jesucristo, fuiste a la cruz del Calvario y diste tu vida por nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad de venir a este servicio, Dios mío, y por tu palabra que ha llenado nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor.